Yo quiero invitarle, ya se leyó en 1 Samuel en el capítulo 7, ahí de los versículos 3 hacia adelante. Tenía como dos ideas para un título, pensando en un sermón con un título. Uno sería cuando se pierde el rumbo y el otro cambio es necesario. Así que ustedes van a tener que ver qué título le ajusta mejor a lo que vamos a compartir. Este es un pasaje del Antiguo Testamento en una época de transición entre lo que era la época de los jueces y la instalación del reino en Israel. No eran años fáciles, había muchos temas, muchas dificultades en la vida de las personas y sobre todo en la nación de Israel. Y Samuel es el líder que le corresponde trabajar, llamado de parte de Dios para poder producir esta transición entre lo que había sido los gobiernos de los clanes o de las tribus ahí en Palestina después de la conquista, conocido también como el periodo de los jueces, y nuevamente un programa, el programa de poder establecer un reinado. Y ahí estaba entonces con algunas dificultades, pero lo lograron. Sin embargo, la situación mayor estaba en el pueblo, estaba en la parte espiritual. Eh, los otros temas fueron resueltos, de hecho pudieron ser resueltos, pero en cuanto a la nación, al tema de la vida espiritual, de su relación con Dios, había que tomar algunas decisiones y producir algunos cambios necesarios e importantes para que se pudieran proyectar. Nada sacaban con tener un reino, un nuevo reino y establecer un rey, si su relación con Dios, su búsqueda de Dios, no era lo que realmente ellos tenían que tener. Entonces, Samuel, conocemos su niñez, pero ya ahora hablamos cuando él era adulto, una persona grande que está como juez de la nación, impulsando cosas nuevas, y se enfrentaba a dos grandes dificultades en el ámbito de la relación con Dios del pueblo. Uno era los filisteos. Los filisteos habían sido un gran problema los últimos años en la historia de Israel y va a seguir siendo un gran problema. Estos hombres de mar, porque eso significa filisteo, estos hombres de mar les habían producido muchos problemas y muchas dificultades a la nación. Y lo segundo es que la nación se había apartado de Dios y había comenzado a adorar a dos divinidades con minúscula de Cananea, que era Asterot y Baal. Asterot era la parte femenina del dios de la fertilidad en esa zona y Baal era la parte masculina del dios de la fertilidad. Entonces eran cultos muy paganos y con muchas dificultades. Y a Israel le costó mucho separarse de este tipo de culto, le costó en un tiempo y por mucho tiempo, quizás le costó demasiado a los reyes. Se habla, por ejemplo, que algunos reyes fueron muy buenos reyes, pero dice no derribaron los lugares altos, porque los dioses de la época, lo que ellos adoraban no era meramente paganismo, en el sentido de la adoración espiritual, era también paganismo económico. Los cultos a los dioses producían muchos recursos, producían dinero. Ustedes saben, las fiestas populares a veces generan muchos recursos. En todas partes del mundo donde hay fiestas populares generan muchos recursos. Bueno, en esa época era parte de la fuente económica a veces de las naciones. Mientras más grande era su Dios, más grandes eran los lugares de adoración, más peregrinos venían y generaba una gran entrada. Entonces no era fácil a veces desprenderse de eso. Y a la luz de eso vamos a mirar por lo menos tres cosas en este pasaje. En el capítulo 7, el versículo 3 y 4, que se leyó, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Asterot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Atarot y sirvieron a Jehová. Lo primero que vamos a decir sobre este pasaje es tomar decisiones significativas.
Desde el punto de vista de la fe, las decisiones son muy, pero muy significativas. Y en este caso, vamos a ver como título aquí, tomando decisiones significativas. Israel ya venía viviendo la experiencia de la decadencia espiritual, la falta de compromiso, el poco entusiasmo, y se entusiasmaban más con lo que estaba fuera de lo que Dios les había dado, entregado, que con lo que realmente ellos necesitaban hacer como nación y como pueblo de Dios. Y en estos dos pasajes aparecen justamente decisiones que van a aflorar, que va a venir como resultado de lo que hace Samuel, del llamado y la invitación al pueblo. Y en estas decisiones significativas, lo primero que ellos deciden es volverse a Dios de todo corazón, según el versículo 3 y 4. Volverse a Dios, el llamado y que el pueblo necesita hacer. Volverse a Dios de todo corazón. Este es un tema no nuevo. Los grandes mandamientos decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón. Y eso es en el fondo lo que aquí se está repitiendo, volverse a Dios. Lo segundo es que se les pide que o toman la decisión, en este caso, de sacar los dioses. No era fácil, pero lo lograron. Lograron sacar a aquellos dioses, ¿no? Lo que se habían instalado, no solamente físicamente, visualmente, sino esos dioses se habían instalado en sus corazones. A veces no es tanto lo físico, la estructura que tenían en aquel tiempo los dioses, sino cómo se instalaban en sus corazones y llegaban a amar esos cultos. Y ahí viene la palabra idolatría, que es como un amor excesivo. Entonces llegaban a amar a esas construcciones, a lo que ellos hacían, a lo que ellos tenían, o a aquellos cultos. Por eso cuando hablamos nosotros, a veces nos imaginamos mucha estructura y pensamos que en ese tiempo no existe eso, pero sí existe, porque hay muchas cosas que aman nuestro corazón, más que a Dios, más y sobrepasa a veces la medida de lo que hemos amado a Dios, sobrepasa y amamos mucho más otras situaciones que pueden entrar en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y lo tercero es que sirvieron solo a Jehová. Nosotros sabemos que Israel era una nación monoteísta, creían en un solo Dios y no había espacio para otra adoración. De hecho, estaba determinado los mandamientos, el único Dios, el único soberano, al único al cual había que adorar. Hay momentos, amados, en que hay que tomar decisiones, pero hay muchos tipos de decisiones y no todas son significativas. Por eso el título de este primer punto es Tomando decisiones significativas. Cuando nosotros tomamos decisiones significativas es porque estamos en busca de un cambio. De un cambio, de una transformación, que algo nuevo suceda en nuestras vidas, ¿no? Que pueda llenar nuestra vida, llenar nuestro corazón de lo que Dios tiene, de lo que Dios nos quiere entregar, de lo que el Señor quiere dar para nuestras vidas. A veces nos cuesta mucho tomar decisiones significativas. Tomamos decisiones, pero no necesariamente son significativas y no necesariamente tienen profundidad. Y acá Samuel lo que hace con el pueblo es ayudarles, guiarles para que puedan tomar esas decisiones que tengan sentido, que produzcan transformación, que le den una nueva inspiración a sus vidas y a su relación con Dios. Es como renacer algunas cosas en esa parte espiritual con el Señor. Por mucho tiempo habían estado adormecidos, por mucho tiempo. Y era necesario este cambio ahora, como se da aquí en el contexto de este pasaje. Yo creo que nosotros hemos pasado un año donde podemos mirar nuestra propia vida y podemos reflexionar en el contexto de nuestras realidades, en el contexto de nuestras vidas. Y es probable que nuestras vidas han estado muy pasivas en nuestra relación con Dios. Y nuestro foco puede haber sido incluso la preocupación por la pandemia, más que por lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y hay temas a veces donde se nos cambian algunas de las prioridades, sin desconocer lo grave que ha sido, sin desconocer la tristeza que ha traído a la humanidad, a muchas familias, pero
en esto de vivir para Dios tiene que haber una intensidad. Cuando la intensidad de nuestra relación con Dios se pierde también muchas cosas sustantivas de nuestra vida, en cualquier ámbito. No es lo mismo tener comunión con Dios, vivir con Él, sentirle en nuestra vida, sentirle en nuestro corazón, a vivir creyendo que tenemos eso, o a vivir pensando que podemos en algún momento recuperar y que en algún momento lo vamos a tener. Lo segundo que vamos a mirar son que las decisiones deben sostenerse en hechos concretos y efectivos. Ahí está desde el versículo 5 hasta el versículo 11, más o menos, trata estos temas. Las decisiones que tomamos, porque hablábamos primero de tomar decisiones, deben sostenerse con hechos concretos y efectivos. Tiene que haber, lo que ya hemos dicho, un impacto en nuestra vida. Tiene que producir algo que significa y que produce cambio en nuestra relación con Dios. Y eso vamos a mirar en este punto algunas cosas, por lo menos son 3 que dentro de ese punto. Lo primero está en el versículo 5, dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré a vosotros a Jehová. Entonces el título es las decisiones deben sostenerse con hechos concretos y efectivos. Y aquí un hecho concreto y efectivo es la oración. Para ello, en ese momento era muy importante orar porque no es a veces llegar y, como nosotros decimos, cambiar el chip y ya todo está listo. Y mañana lo voy a resolver de esta o de la otra manera. Samuel invita al pueblo ahí a la ciudad de Mizpa, que era la ciudad donde él vivía, donde tenía su casa, su hogar. Él hacía circuitos, visitando cada cierto tiempo el resto de las tribus, en puntos neurálgicos de la adoración, y se da cuenta de lo que pasaba con Israel. Entonces invita al pueblo allí a su propia ciudad para orar por ellos. Y este es un punto muy significativo, pero también sustantivo. Los cambios a veces no suceden si no hay oración en nuestras vidas. Por muy buenas intenciones que hayan, por muy grande que sea nuestro deseo, pero si no hay un respaldo de la oración, no hay una intercesión, no hay una búsqueda, puede producirse cambios parciales o racionales o emocionales también, porque hay algo que nos produce la emoción y nos lleva a tomar decisiones. Entonces, lo primero en este punto de sostener hechos concretos es la oración. Y lo segundo, en los versículos siguientes, se habla del arrepentimiento. Dice que derramaron agua, ¿no? Cuando se reunían y derramaban agua era una señal de arrepentimiento. Ayunaron, confesaron sus faltas. Y cuando se comienza a dar este tipo de pasos, ya se comienza a mirar hacia el interior. Hay una necesidad interna. Hay algo más profundo que un problema externo, que una situación externa. Hay algo que está dentro de su corazón, que afecta su relación con Dios. Y en ese tiempo la relación de ellos no era la mejor con el Señor. No era la mejor relación que ellos querían o deberían haber tenido. Entonces, aquí ya nos encontramos con textos y con estas ideas que ayudan a concretar nuestras decisiones. La oración, el arrepentimiento, en la búsqueda de que en nuestra vida se produzca el cambio, ese giro tan necesario para llegar a tener una relación más fluida con Dios, más apartada de lo que dice ahí, tuvieron que dejar los cultos a los paganos, más apartada de aquello y entrar en un contexto más cercano a Dios, más en relación con Él, mirando a Él y teniéndole como el centro en nuestra vida. Lo tercero y último, en este punto hay una reiteración, porque en un momento, cuando ellos están haciendo todas sus reflexiones y buscando a Dios y han tirado el agua, han ayunado, han buscado al Señor, se dan cuenta que necesitan, y eso está en el versículo 8, dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Entonces, nuevamente,
la continuidad de la oración. El primer punto era la oración como tema esencial. Después venía el arrepentimiento y ahora la continuidad de la oración. Mire, hay cosas que son difíciles. A veces nos simplificamos y dicen, no, esto tiene cambio. Hacemos una oración y es como hacer con el dedo esas cosas así como automáticas que a veces hacemos y está listo. Y no es así. Son procesos. Porque en los procesos se intensifican nuestras luchas y podemos ahí empezar a descubrir qué es lo que realmente necesitamos. Ellos podían estar muy entusiasmados porque el pueblo había estado orando, habían estado ayunando, habían derramado el agua ahí en el altar al Señor y declarando en alguna manera su arrepentimiento, pero se dan cuenta que no hay una posibilidad cierta si no se continúa y no se tiene continuidad en la oración. Y le piden a Samuel, que es como el gran intercesor, ¿no?, de ellos, le piden que él pueda ayudar y fortalecer sus vidas en ese aspecto de la oración. Aquí entramos en los puntos más esenciales de los cambios y las transformaciones de las vidas. La vida cristiana es la oración. Desde el momento que comenzamos a abandonar la oración, comenzamos a abandonar parte de nuestra fuerza espiritual. Comenzamos a dejar de sentir lo que es vibrar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y podemos entonces sentir muchas atracciones hacia otras realidades, hacia otras evidencias, que en alguna manera fue lo que le pasó a Israel, esa atracción que le fue separando poco a poco de Dios y poniéndolo en una crisis espiritual, de las cuales se le hacía difícil retornar, si no es por Samuel, que les ayuda a dar los pasos siguientes. La continuidad de la oración tiene que darse porque de esa manera aprendemos a confiar en Dios. Orar una vez no necesariamente es estar confiando en Dios. Es estar pidiendo algo, solicitando algo, pero aprender la continuidad de la oración nos lleva a aprender a confiar en Dios. Ya no a depender de nuestra fuerza, sino de Dios, de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y de lo que Él quiere hacer con nosotros. Y vamos al tercer punto y último. Las decisiones correctas, como ya hemos estado hablando de decisiones, traen respuestas y frente a esas respuestas no debemos confundirnos. Muchas veces las respuestas de Dios nos pueden confundir y en eso debemos saber discernir lo que realmente ha pasado. ¿Qué es lo que hace Samuel? Va a provocar aquí una gran evidencia. En el versículo 12 dice que uno de los textos conocidos que tenemos de la Biblia, sobre todo por el nombre que aparece aquí, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y puso por nombre Eben-Ezer. ¿Se acuerdan de esa palabra? Eben-Ezer. El significado original de esta palabra es piedra aguda. Y después Samuel es el que repite y dice, hasta aquí Dios nos ha ayudado para poder entender bien lo que realmente estaba pasando. Se estaban empezando a ver los cambios en la nación. Y Samuel no puede hacer otra cosa que poner Ebenezer, porque el mérito no se lo puede llevar la nación porque ellos han sido infieles a Dios. Aquí esta restauración es un mérito de Dios. Es algo que Dios inicia en la vida y en el corazón. Nadie puede cambiar si Dios no lo cambia. Ninguno de nosotros podemos producir cambios en nuestras vidas si Dios no hace esos cambios. Si Dios no los provoca y nosotros dejamos entonces que Dios provoque aquello. Y aquí está lo sustancial de lo que ha pasado y de la experiencia que están viviendo, porque ahora viene este sentido, Ebenezer, cómo el Señor hasta aquí nos ha ayudado en el sentido de lo que expresa Samuel. Aquí es donde queremos aplicar, contextualizar. Si bien es cierto, hemos tenido probablemente dificultades en nuestra vida espiritual, pero hoy yo creo que hasta llegar al fin de este año, quizás esta sería la palabra más apropiada
para todo este contexto que hemos vivido durante el 2020, es la palabra más apropiada, ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, porque ha sido así, ¿no? Ha sido así. El Señor nos ha librado y quienes han pasado por esta situación, el Señor les ha dado fortaleza, les ha sacado, han habido otras situaciones, también se ha extendido a áreas materiales, económicas, laborales, en muchos casos, pero aún así, este principio que Samuel instala en medio del pueblo, hasta aquí Dios nos ha ayudado. No ha sido un mérito nuestro, no han sido nuestras cualidades, ha sido el Señor que ha estado, que ha sido fiel. Dios siempre ha sido fiel. Uno de los grandes principios de Dios es su fidelidad, estar con nosotros a pesar de, estar con nosotros aunque, como todas aquellas frases que podamos poner de nuestro contexto idiomático, que lo podemos entender, a pesar de, Él ha estado con nosotros. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Esta palabra define el verdadero sentido de la fe en Dios. El verdadero sentido de que Dios siempre actúa en la historia, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de su pueblo. Nunca ha dejado de hacerlo, Él siempre está. Israel en esos días, sobre todo en la última etapa del periodo de los jueces, pasó una etapa muy oscura, de mucho desorden. Entonces cada tribu tenía su propio gobierno, se pelearon entre las tribus, tenían una serie de situaciones muy complejas. Y por eso ahora lograr estos pasos con Samuel eran muy significativos, pero era que el Señor no les había abandonado. Apreciados hermanos, hemos pasado un año que ha sido diferente a muchos otros años de nuestra vida, en muchos ámbitos de nuestras realidades, en lo laboral, en lo profesional, en lo emocional, este sentido de estar con la gente, que no hemos podido, estar incluso con la familia más extendida, tampoco. Han pasado muchas cosas, pero no podemos dejar, seríamos muy injustos si dijéramos que hemos estado solos. Tenemos que reconocer que hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Y por eso tenemos que darle a Él la honra y la gloria. Tenemos que reconocer que Dios ha sido bueno más allá incluso de lo que nosotros podamos merecer. En ese contexto que vivía Israel, el mundo pagano le ofrecía bastantes cosas a la nación. Por eso se apartaban, por eso iban a los cultos y por eso levantaron dentro de Israel cultos paganos, porque les ofrecía recompensa, recursos, bienestar. El reino del norte, para los que conocen más la historia de Israel, cuando se dividió el reino del norte prosperó mucho. La época de Elías era una época de Acab y de otros reyes de mucha prosperidad, pero se alejaron de Dios. Entonces, ese mundo pagano les ofreció cosas. En todos los contextos, en todas las sociedades, en todas las realidades que nosotros vivimos, se nos ofrecen cosas. Pero amados, para nosotros siempre tiene que ser lo más importante lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos entrega, lo que Dios se preocupa de nosotros y de nuestras vidas. Por eso Samuel está diciendo Ebenecer, o sea, todo lo que ha pasado y todo lo que hoy estamos recuperando es porque Dios ha estado con nosotros. Y entonces queda marcada una piedra ahí, Ebenecer, una piedra aguda, filuda, para dar a entender como testimonio y como vivencia de que realmente Dios había estado en medio de ello. Después los versículos 12 y 14 dice, comienza una etapa de restitución. Y con esto vamos a cerrar. Nosotros nunca tenemos que creer solamente en un Dios del pasado, que nos ha ayudado, que nos ha fortalecido. No solamente tenemos que creer en un Dios del presente que hoy está con nosotros, tenemos que creer también en un Dios del futuro, que Él nos va a ayudar y que Él va a estar con nosotros en lo que viene y en lo que vendrá hacia adelante. Y ahí en el versículo 12 al 14 dice que después de toda esta experiencia, comenzaron a recuperar las ciudades que habían perdido en los conflictos con los filisteos. Ellos, si bien cierto, pensaban que habían ganado mucho,
Sin embargo, en la realidad habían perdido ciudades, habían perdido lugares de su propia geografía que les pertenecía, habían perdido muchas cosas. Pero después de esto comienzan a recuperar esas ciudades. Dios lo permite así, y lo permitió así, porque Dios siempre tiene una promesa presente y futuro de que Él va a estar trabajando en favor de su pueblo y en favor de sus hijos. Yo he pensado, a veces se habla mucho hoy día del populismo, el sensacionalismo, ¿no? Pero a veces he pensado, y pensando en este texto, de que si en este periodo difícil de vida de este año que ya hemos mencionado, hemos perdido algo, yo creo que Dios nos va a ayudar a recuperarlo. Y vamos a vivir una experiencia parecida a la de Job. Job tuvo más después de lo que incluso había tenido. Esas son las cosas de la fe. Son las realidades que vienen del ebenecer. O sea, cuando Dios está con nosotros, no hay nada que no pueda suceder cuando Dios lo está permitiendo. Dios puede permitir mucho y le permitió a la nación recuperar sus terrenos, después vino el reinado, recuperaron y se expandieron muchísimo más, hasta que volvieron a cometer errores, se dividió el reino y después vino una serie de sucesiones. Dios restituye las ciudades a la nación en ese caso. Esto nos lleva a pensar mucho cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas, cómo Él nos puede guiar, cómo Él está hoy en este benecer, pero va a seguir con nosotros en nuestra vida. Entonces la idea de hablar de esto es porque estamos terminando el año. Y estamos terminando un año que no ha sido fácil, que más de todos nosotros en algún momento hemos tenido miedos y temores, que algunas cosas nos han cambiado. Algunas dificultades han venido a nosotros y a nuestra vida, pero estamos llegando al fin con esta misma frase, esta misma palabra que usó Samuel, que Dios ha estado con nosotros. Pero tenemos la esperanza de la recuperación y que en el tiempo Dios va a devolver y a dar bendiciones sobre las vidas de aquellas cosas que podamos haber perdido. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que creer. Puede ser largo, puede ser más largo, pero en algún momento Dios se hace real. Este tiempo que vivió en Samuel, ya habían pasado varios años, la nación así perdía y confundía, pero llegó el momento en que comenzó el cambio. Por eso partimos hablando entonces en esto, cuando se pierde el rumbo, pero creo que nos vamos a quedar con la segunda idea, decisiones necesarias. Y ellos decidieron buscar a Dios. Decidieron pedirle a Samuel que les ayudara a interceder y a buscar. Ya se cansaron. Probablemente estaban un poquito como hastiados de sí mismos de estar viviendo de una realidad que no era su realidad, porque ellos eran pueblo de Dios y les pertenecía y debían estar viviendo en la realidad que Dios les había dado. Pero se habían salido, estaban fuera de esa realidad y no habían sido muy bendecidos. Ahora toman esta decisión tan necesaria de volverse a Dios y comienzan a vivir una nueva experiencia. Yo creo que sería un muy buen desafío el año que viene vivirlo más intensamente con Dios. Que el benecer sea una realidad en nuestras vidas, sea una realidad presente y una realidad futura, donde podamos confiar en Él y saber de que el Señor nos va a ayudar, saber de que va a estar con nosotros. Entonces el año que viene, que todavía no entramos, nos quedan unos días, cuando entremos podamos llegar con esta idea, con esta palabra, vivir para Dios, renovar nuestras vidas, recuperar nuestra fuerza espiritual, recuperar nuestras emociones con Dios, esas emociones que a veces hemos perdido, que nos sentimos solos, que sentimos que no está actuando. Recuperar ese sentimiento de que Dios es real, de que Dios está trabajando, que Dios se mueve también en favor de su pueblo, que no está ausente, que está ahí, en esa piedra que es solamente un símbolo, pero que en la realidad, en el hecho, sí, Dios estaba ahí. Así que el Señor nos ayude para comenzar este nuevo año
de esta manera, recuperando nuestras fuerzas, reinventándonos espiritualmente en esta cercanía hacia Dios y a descubrir cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.